Dios les bendiga, hermanos. Soy el pastor Felipe Guisa, director y fundador del Instituto Bíblico News, y es para mí un privilegio estar preparando este video para presentar la clase del día de hoy ante ustedes. Disculpen pues el lugar ahorita que tengo para hacer la clase, pero hoy por este día va a ser así. Lo vamos a estar viendo de esa manera. Ya durante el tiempo vamos a estar evolucionando y vamos a estar buscando otras maneras y otros métodos para poder presentarles un video en vivo. Ahorita es pregrabado, pero esperemos que todo vaya bien, primeramente Dios. Pues sean bienvenidos a esta clase de disciplinas espirituales y quiero compartirles algo bien interesante que en esta clase. Y antes de entrar a la clase, quisiera comentarles que se cuiden durante todo este tiempo, esta temporada que estamos encerrados por cuestiones de la pandemia con coronavirus o COVID-19. Cuídense, hermanos. Hay mucha gente que está siendo infectada todavía. Aquí en Estados Unidos ya dijeron que estamos en la tercera etapa. En México apenas van a entrar a la tercera etapa. Entonces debemos de cuidarnos. Nuestra vida es sumamente importante mantenerla. Y pues Dios tiene planes grandes para nosotros. Y esta situación pues sabemos que es parte de Dios el asunto. Dios tiene un plan perfecto, más bien dicho, en medio de toda esta situación. Y quiero bendecirlos y animarlos, hermanos. No somos clases presenciales ahorita, pero voy a estar mandando por video muchas cosas. Amén, hermanos. Pues Dios bendiga a cada uno de ustedes. El día de hoy quiero darle la bienvenida a varios estudiantes que se inscribieron. Aquí tengo la lista, permítame poquito. Aquí está la lista. Queremos darle la bienvenida primeramente al hermano Guillermo Flores, que se inscribió para esta clase. Entonces lo contamos ahorita como parte de la asistencia. También tenemos al hermano Enrique Morales, que también lo tenemos inscrito en esta clase y cuenta como asistencia este día. Yasmín Morales también, bienvenida a la clase esta. Otra hermana, Alejandra Sánchez, también bienvenida a la clase si nos está viendo por ahí. Ruth Smart, no sé quién sea esta hermana, pero apenas ayer en la noche se inscribió. A la hermana Virginia Iglesias. Y dos personas que se unieron como supervisores en esta clase es mi esposa, la hermana Iris Guisa, y el pastor Edgar Velasco. Como maestros se unieron para estar supervisando también esta clase juntamente conmigo. Entonces ellos los vamos a tener de compañeros en esta clase. Mandé la invitación a otros profesores, pero no me han contestado aún, y otros estudiantes no me han contestado tampoco aún para inscribirse, pero con estos que tengo ahorita aquí a la mano, con ustedes vamos a comenzar la clase el día de hoy. Bueno, hace unos días, hace unas semanas, yo les mandé el sílabus de esta clase. Y usted, si se va a la parte del Classroom en Google, ahí yo subí los libros con los que vamos a estar trabajando, para que ya los tenían que haber estado leyendo ustedes. También subí lo que fue la parcelación de la materia, el plan de curso, que ahorita en un momento lo vamos a estar leyendo para explicarles lo que tiene que ver con la clase. También subí la hoja de práctica ministerial, es la hoja que usted va a estar llenando y solamente la baja a esa computadora, la imprime, la llena, la guarda y que se la firme su pastor, le pone la fecha. Es importante que esta hoja de prácticas ministeriales usted entregue una cada mes. Del mes pasado, pues si es que la tiene ya, llénela, porque eso es una clase práctica que estamos teniendo también y le va a contar a usted como una materia. Pero es importante que usted tenga la hoja de práctica ministerial llenada. Entonces, desde el día que usted empezó sus clases, tiene que tener una. Las teníamos cada semana, pero las cambiamos una por mes. Entonces, cada mes usted tiene que llenar una y entregárnosla. En el caso de ahorita no, pero la puede guardar y cuando regresemos a clases presenciales, usted puede entregar la hojita. Nomás recuerde que la tiene que firmar su pastor, y tiene que ponerle la fecha, su nombre, todo eso y entregárnosla. Entonces usted puede hacer copias de esta hoja y puede entrar aquí a este sitio para bajarla cuantas veces quiera.
es importante que usted imprima y tenga varias para su propia ayuda. Amén. Muy bien, pasando a lo siguiente. Vamos a leer el plan de curso donde vamos a estar compartiendo cada uno de los puntos que vamos a estar hablando. En primer parte, si usted ya abrió su plan de curso, que de hecho está ahí en la sala de Classroom, usted puede entrar y ver que ya está el plan de curso ahí. Primera parte, leemos pues plan de curso, Instituto Bíblico News. La clase va a durar desde hoy, lunes 13 de abril del 2020 hasta el 1 de junio del 2020. Es el tiempo que va a durar esta clase, son aproximadamente 2 meses, donde vamos a estar intercalando con ustedes cada semana y voy a estar dejando información en este medio de lo que es Google Classroom, pero también vamos a estar haciendo preguntas. Ustedes métanse y contesten las preguntas que ponemos allí en el Google Classroom. Cualquier pregunta, cualquier duda que usted tenga, puede poner ahí. Si yo hago preguntas y ustedes pueden comentar en Google Classroom, también va a ayudar mucho y nos va a servir de mucha edificación dentro de lo que es la clase. Bueno, en la ciudad de San Diego, California, el día de hoy pues es el 13 de abril de 2020. La clase se llama Disciplinas Espirituales. Está siendo impartida por su servidor, el reverendo Felipe Guisa. Mi correo electrónico usted lo va a ver ahí, streetpreachers@gmail.com. Los libros de texto que vamos a estar usando, número 1 va a ser la Biblia, porque vamos a estar viendo algunos pasajes bíblicos y la Biblia es, pues podríamos decir, el texto principal que se usa en esta clase. El segundo libro que vamos a estar usando se llama Formación Espiritual y Pautas para el Crecimiento Cristiano. Este libro ya no lo van a encontrar impreso en las librerías. Yo por eso se los envié en PDF, que si usted entra al portal de Google Classroom, ahí está, se lo envié en PDF. Este es el libro, mire si usted lo puede ver bien, se llama Formación Espiritual por el hermano Gary Teja. Y usted es el libro que vamos a estar usando. Usted lo tiene ya, ¿cómo se dice? En PDF, ya se lo envié. Ya no más cuestión de que usted lo baje a su computadora, puede imprimirlo y llevarlo a encuadernar o engargolar, como usted le nombre, y ya puede tener su libro impreso de esa manera. Si usted es de esas personas que les gusta hacer como cibernéutica, y quiere buscar el libro en diferentes, ¿cómo se llaman? Tiendas virtuales o bibliotecas virtuales, como por ejemplo Amazon, Iberlibro. Existen muchas. Si usted lo quiere buscar ahí, trate de buscarlo. O si conoce algunas librerías cristianas y usted les puede llamar y preguntar si lo tienen, trate de conseguirlo. Va a ser un buen libro que usted puede tener en su biblioteca. La verdad, yo se lo recomiendo. Es muy buen libro. Por eso lo escogimos para esta clase que vamos a estar teniendo. El siguiente libro que vamos a estar usando también, bueno, regresando un poquito a este libro, vamos a ver un capítulo de este libro cada semana. Este es el libro de texto después de la Biblia. Este es el libro de texto oficial. Este es el que vamos a estar utilizando cada semana. Usted va a leer y de este libro vamos a estar desarrollando las clases. Por eso es importante que usted lo lea. Cada semana vamos a estar viendo un capítulo. Y de ese capítulo va a estar basada la clase. Por ejemplo, el día de hoy vamos a trabajar en el capítulo 1 de este libro y vamos a estar trabajando y hablando sobre él en esta semana. La semana que entra vamos a entrar al capítulo 2 y así nos vamos a ir sucesivamente hasta terminarlo. Este libro tiene 8 capítulos nada más, que son especiales para estas 8 semanas. Un capítulo por semana. Muy bien, cualquier duda, cualquier pregunta, hágamela saber. Me puede llamar por teléfono, me puede escribir un correo electrónico o nos puede escribir aquí en el Google Classroom, porque ahí hay una forma de comunicarse también conmigo. Okay, el siguiente libro que vamos a estar utilizando, que vamos a usarlo para las tareas que ustedes van a estar entregando en ciertas fechas que las vamos a ver ahorita más adelante, es este libro. Se llama El Progreso del Peregrino. Como usted lo ve, es un libro chico. Se ve grueso, pero es por lo chico. Pero es un libro muy fácil de leer.
Se trata de un devocional y es un libro histórico en el sentido de que tiene muchos años, más de 500 años escrito. Y usted cuando lo empieza a leer va a mirar un poquito de la historia del autor, Juan Bunyan. Es un libro que yo podría decir algo parecido al Quijote, pero es una joya cristiana y es importante. Por eso lo vamos a estar leyendo, porque tiene que ver con las disciplinas espirituales también. Entonces, usted se va a meter ahí y te vamos a estar hablando sobre las fechas que usted tiene que entregar resúmenes. Los resúmenes máximo pueden ser, bueno, más bien mínimo una hoja, máximo tres, todo dependiendo como el Señor lo inspire. Pero con una hoja es suficiente para mí, donde usted hace un resumen de lo que leyó, del capítulo 1 y 2, que sería para la primera clase. Capítulos 1 y 2 son capítulos cortos, no son capítulos largos, y la verdad es un libro muy fácil de leer, no es complicado, solamente usted tiene que leerlo, hacer un resumen de lo que leyó y dar su propia opinión al respecto. ¿Qué piensa usted del tema que está tratando el autor de este libro? Amén. Muy bien. Continuamos. La descripción del curso se las voy a leer ahorita enseguida. Dice, en este curso, fomentaremos el crecimiento espiritual mediante el estudio y práctica de las disciplinas espirituales. Veremos temas como las bases bíblicas y teológicas de la formación espiritual, los diferentes estilos de personalidad y otros temas más. El temario que vamos a estar llevando cada semana es este. La primera clase que vamos a ver el día de hoy se llama la formación espiritual. La segunda, las bases bíblicas y teológicas de la formación espiritual. La tercera, una introducción a las disciplinas espirituales. La cuarta, las disciplinas espirituales 1. La quinta, las disciplinas espirituales 2. La sexta, la formación espiritual y los estilos de personalidad. La séptima, la mentoría en la formación espiritual. Y la octava, obstáculos en la formación espiritual. Entonces, todos esos temas tienen que ver con nuestro caminar cristiano y nos van a ayudar a madurar en estas áreas. Es muy importante que como líderes, ministros y estudiantes del Instituto Bíblico, ustedes aprendan también a reforzar. No únicamente es lo teológico, o no únicamente es servir, porque hay personas que nomás están llenando el cerebro de información, su cabeza de información, pero no hacen nada en lo práctico. Entonces es importante hacer ese balance. Tener la teoría, tener la práctica, pero aparte de todo eso, un tiempo para no perder la vida espiritual. Entonces yo podría en la balanza estas tres, que las tres son importantes, porque hay personas que se inclinan nada más a lo espiritual, oran mucho, ayunan mucho, y hay otras personas que o practican mucho, hacen la labor mucho, y el otro extremo sería que estudian demasiado. Entonces sí es importante, sí, poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Pero hay gente que nomás practica y hace la obra, pero no estudia. Entonces tenemos que tener los tres. Tener la teoría, o sea, la teología, la enseñanza, la educación, que es importante, pero también llevar la práctica, que es el servicio que le estamos dando al Señor. Es lo que estamos haciendo en la obra de Dios. Entonces es importante que tengamos la teoría, pero que también tengamos la práctica. Pero el tercero, es importante que tengamos comunión con el Señor. Es importante que nuestra vida espiritual también esté bien metida con Dios. Entonces yo lo divido en tres áreas. Lo que tiene que ver con el servicio al Señor, lo que tiene que ver con la educación cristiana, teológica, académica, y lo que tiene que ver con nuestra comunión íntima con el Señor. Las tres son importantes. Por eso este tema de disciplinas espirituales va a ayudar a que usted, aparte de que ya está estudiando y aparte de que ya está sirviendo, usted dedique tiempo a solas con el Señor. Y ahorita que estamos todos, la mayoría, encerrados en nuestras casas, y que quizás algunos estén trabajando, quizás algunos no, ya ve que no estamos congregándonos, estamos teniendo reuniones en nuestras casas con nuestras familias. Entonces es importante que apartemos este tiempo para seguir estudiando y para seguir metiéndonos con el Señor. Es importante este tiempo. Entonces, si este tiempo le plació a Dios que estuviéramos así, y no estamos hablando nada más aquí en Estados Unidos, estamos hablando mundialmente. Entonces es el tiempo de búsqueda. No sabemos qué venga en el futuro en estos días.
Sabemos lo que la Biblia dice, pero no sabemos en estos días qué vaya a venir o qué vaya a suceder. Por eso es importante que nos metamos y busquemos al Señor. Entonces, esta clase les va a ayudar sumamente a todo eso, para que usted desarrolle cada una de estas áreas espirituales y de disciplina dentro de su vida y ministerio, lo que usted hace y sirve para el Señor. Amén. Bueno, continuamos. Los requisitos para la clase son nada más dos. Bueno, tres. Primeramente, las lecturas. Leer sus dos libros. En este caso, su libro de texto. Y obvio la Biblia, que ahorita no la tengo aquí conmigo. Pero leer su libro de texto. Cada semana usted puede leer un capítulo. Nada más para refrescar lo que vamos a estar hablando cada semana. Y también leer un poquito el libro donde vamos a estar leyendo lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el progreso del peregrino. Hago un paréntesis para hablar un poco, para regresarme y hablar un poquito de este libro. Este libro está dividido en dos partes, la parte 1 y la parte 2. Nosotros solamente vamos a trabajar en la parte primera del libro, que creo se termina, déjenme ver ahorita así rapidito. A ver. Este libro termina la parte 1, si alcanza a ver usted ahí, termina la parte 1 y la parte 2, esta de acá, esta no la va a leer. Solamente usted va a leer la mitad del libro, lo que tiene que ver con la parte 1, que es la que vamos a trabajar. La parte 2 usted la puede leer como, es una continuación, pero nosotros vamos a trabajar más en la parte 1. La parte 2, yo sé que se va a quedar picado y la va a leer, pero para esta clase solamente la parte 1 es la que vamos a estar trabajando. Entonces, aproximadamente son 220 hojas en este libro, que es la mitad. Entonces, usted se va a dar cuenta que le va a bendecir este libro bastante también. Entonces, acuérdese que este libro solo la parte 1 y que es casi la mitad del libro. La parte 2 no la tiene que leer como parte de esta clase, pero si usted la quiere leer, puede leerla, no se preocupe, no hay ningún problema. Pero solamente la parte 1 es requerida para esta clase. Amén. Entonces, las lecturas son importantes. Cada semana leer para ver cada clase que vamos a estar viendo. Y para las tareas que tiene que estar haciendo. Entonces, aquí les vamos a decir más o menos cómo están las cosas. Entonces, usted tiene que entregar los resúmenes. Cada semana yo le voy a poner ahí una información sobre lo que tiene que entregar. Mire, hoy tenían que entregarme el primer resumen. Ahí yo cometí un error porque le puse la hora de las 12 del mediodía, pero no, era la hora de las 12 de la noche. Entonces ahí no se preocupe. Por esta vez lo vamos a pasar. El error fue mío, así que tiene todo este día para entregarme ese resumen. Y también me lo puede entregar también durante todo lo que resta de esta semana. La semana que entra no va a entregar resumen hasta la otra. Y ahorita vamos a explicar las fechas donde usted tiene que estar entregando resúmenes. Pero por este día, por error mío, del número que se puso, me lo puede entregar ya sea hoy, mañana, pero trate de que no se le junte con la otra semana. Tiene toda esta semana para entregarme el primer resumen. Eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, ¿estamos de acuerdo con eso? Toda esta semana para entregarme el primer resumen, que es del capítulo 1 y capítulo 2 del libro El progreso del peregrino. Muy bien. Entonces, al final de esta clase, al final de toda la clase, usted va a escoger una de las disciplinas espirituales que vienen en este libro para la tarea final. Mire, aquí yo agregué una nota, usted la va a encontrar en su parcelación de su materia, y dice, para la tarea final, el alumno deberá escoger alguna de las disciplinas espirituales que menciona el libro Formación Espiritual de Gary Teja, que es Dice, y va a escribir sobre ella, sobre esa disciplina que usted escogió, 3 páginas. Por ejemplo, si aquí viene el tema de, a ver, vamos a decirle un tema. Si aquí viene, por ejemplo, el tema de escribir un diario personal, porque es importante. Usted puede, ¿cómo se dice? Puede agarrar esa
y hablar de ese que se encuentra en la página 87 del libro. Y usted puede hablar sobre lo que es el diario personal. Es una forma de las disciplinas espirituales, por decir un ejemplo. Entonces usted puede escoger esa y hablar sobre esa. Entonces esos son los temas que vamos a estar mirando. Muy bien, entonces usted va a escoger cualquier disciplina de la que vamos a estar hablando y desarrollando durante la clase. Escoja una y escriba solamente 3 páginas. 3 páginas nada más. Es todo lo que pido para su tarea final. Y pues cada semana, una semana sí, una semana no, va a estar escribiendo estos resúmenes de una sola hoja sobre lo que usted piensa y sobre lo que usted estudió de este libro de Progreso del Peregrino. Ok, la primera lectura, donde usted va a entregar tareas de este libro, es el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro. Usted recuerde que aquí yo le envié en Google Classroom el libro en PDF. Solamente lo baja a su computadora o lo baja lo baja a su computadora, a su tablet o a su iPad o inclusive a su teléfono, y ahí lo puede empezar a leer. Entonces ya lo lee y usted ya puede estar cumpliendo con sus tareas. Si puede comprarlo en las librerías cristianas, ya sea por ¿cómo se llama? Por paquetería, mensajería, correo normal, cómprelo. No pierde mucho. Este libro no está muy caro. Lo puede conseguir rápido y fácil si está en imprenta. Entonces le recomiendo que si lo puede agarrar, cómprelo. Y el otro ser que sí va a batallar un poquito, pero este no. Bueno, entonces, para el día 13 de abril, ¿qué iba a ser hoy? ¿Qué es hoy? Pues más bien dicho, tenía que entregar el capítulo 1 y el capítulo 2 de la primera lectura. Pero como ya hablamos, como yo cometí un error en la hora, entonces va a tener todo el día de hoy y toda la semana para entregar el primer ¿cómo se llama? El primer resumen del capítulo 1 y 2 y su opinión personal. La segunda lectura, que también viene de hecho ahí en su ¿cómo se llama? En su plan de curso, esa me la va a entregar el día 27 de abril. Ese es, todavía le falta, ¿verdad? 27 de abril. Entonces, ese día me va a entregar usted el resumen y su propia opinión del capítulo 3 y el 4. Y la tercera lectura me la va a entregar hasta el lunes 11 de mayo. Son 2 capítulos, 3 y el 4, 5 y 6, hasta el 11 de mayo. La lectura número 4 me la va a entregar hasta... La lectura número 4, que son los capítulos 7 y 8, me las va a entregar hasta el lunes 25 de mayo. Y ya la última, que es la quinta, como última, esa me la va a entregar de los capítulos 9 al 11 el lunes 1 de junio, y ahí terminamos las lecturas. Entonces, usted para entrar más detalladamente, usted métase a la hoja segunda, donde dice requisitos de la clase del plan de curso, y ahí va a encontrar las lecturas que le acabo de explicar ahorita y que tienen que entregar para esas fechas. Añadí una nota y la nota dice: estas lecturas las harán en sus casas y entregarán un resumen de los capítulos leídos y su opinión al respecto en las fechas señaladas. Entonces es importante que mantenga eso y usted esté yendo continuamente a leer su plan de curso. Este plan de curso usted lo puede bajar a su computadora e imprimirlo y tenerlo. Ahora, si no quiere gastar papel y le gusta más meterse a la computadora, al iPad, a la tablet o a su teléfono, puede pasarlo a esos aparatos y ahí lo puede estar leyendo también. Vamos a entrar ahora a lo que es la parcelación de la materia. Y aquí explicamos un poquito el lunes 13 de abril, que es hoy. Vamos a estar viendo la clase número 1, que se llama la formación espiritual. Vamos a estar leyendo un poquito la introducción y vamos a estar hablando un poquito sobre la santificación, que son los 2 temas que vamos a estar viendo el día de hoy en esta clase. El día lunes 20 de abril, que es la semana que entra, estaremos hablando sobre las bases bíblicas y teológicas de la formación espiritual, y vamos a ver las bases bíblicas y el fundamento teológico.
El lunes 27 de abril estaremos viendo en la clase número 3 la introducción a las disciplinas espirituales, la lectura número 2 del libro de Progreso del Peregrino. Usted me va a entregar ese día lo que es los capítulos 3 y 4, lunes 27 de abril, no se lo olvide. El 4 de mayo estaremos hablando sobre las disciplinas espirituales 1. El lunes 11 de mayo estaremos hablando sobre las disciplinas espirituales 2 y me entregarán los capítulos 5 y 6 de lo que es el libro del Progreso del Peregrino. El lunes 18 de mayo, que es la clase número 6, estaremos hablando sobre la formación espiritual y los estilos de personalidad. Y se entregará también los capítulos 7 y 8 del libro El Progreso del Peregrino. Y el 1 de junio, que es el día que terminamos, vamos a estar hablando sobre obstáculos en la formación espiritual. Son los temas que vamos a estar hablando. ¿Dónde está? Y se entregará la lectura número 5 de los capítulos 9 al 11 del libro Progreso del Peregrino. Ese día es la última entrega que ustedes me harán. Las lecturas, los puntos, ¿cómo los vamos a hacer la calificación? 50% en lo que es lecturas y resúmenes que ustedes me van a entregar. Eso va a ser la mitad de su calificación. Y su tarea final, que son las 3 páginas del libro, La formación espiritual, de la disciplina que usted va a escoger, ahí va a ser el otro 50%. Entonces, 50% del cumplimiento de las tareas del libro del Progreso del Peregrino y 50% del tema que usted va a escoger de la disciplina espiritual que vienen en este libro. Muy bien. El sistema de calificaciones se los voy a explicar. Cuando ustedes obtienen una A, eso equivale a 100, de 100 a 90, de 93 al 100. En la tabla lo que equivale una A. Si usted tiene una A menos, eso equivale a un 90 y 92. Si usted tiene una B más o B plus, como le dicen aquí, usted va del 88 al 89 en lo que es el porcentaje de su calificación. Si usted saca una B, usted va a tener de 83 a 87, es la equivalencia. Si usted saca una C más, es del 78 al 79 de calificación. Si usted saca la letra C, usted tiene un 73 a un 77. Si usted saca una C menos, usted tiene un 70 o un 72. Si usted saca una D, tiene de calificación un 60 o un 69 entre ese lapso. Y si usted saca una F, abarca desde el 0 hasta el 59 en lo que es el sistema de calificación. Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, háganosla saber. No se quede con la duda. Puede llamarme, aquí están mis teléfonos. Área C19 4662, 4582. Es el teléfono, el número de mi casa. O también puede marcarme a mi celular, que es el área C19 495-9908. También puede escribirme al email o correo electrónico streetpreachers@gmail.com, que lo va a encontrar. Toda esa información la encuentra en el encabezado del plan de curso, que ahí está. Si no, también puede escribir al correo electrónico de News Christian Seminary, que es el donde les enviamos la invitación para esta clase. Entonces, es importante que usted me esté enviando preguntas o haciendo llamadas para no perder el contacto, para no perder la información de lo que estamos hablando. Entonces, cualquier cosa, ya sabe, cuentan conmigo, me llaman y estamos en contacto. Amén. Muy bien. Entonces, entramos a la siguiente parte. Y en la siguiente parte, como le dije, usted va a encontrar ahí, les envié también, bueno, el libro, si usted se va a la página la página de Google Class o Classroom Google o Google Classroom, como usted le quiera llamar, ahí va a encontrar que yo le envié el primer libro en PDF. Usted lo puede encontrar ahí.
Ese es el primer libro que mandé, lo mandé el 2 de abril y ahí va a encontrar el primer libro. Y ahí nada más le da clic al PDF que viene ahí y automáticamente, pum, se abre el libro y ahí lo va a tener y ahí usted puede empezar a leer. Lo puede leer así o lo puede imprimir como usted guste. Después también les mandé el siguiente libro. Y el siguiente libro es el de Juan Bunyan, que es el que tenemos ahorita en las manos, El progreso del peregrino. Y también lo puede empezar a leer PDF porque ahí se lo envié. Entonces solamente revisen su Google Classroom. También le mandé los logotipos del instituto, uno negro y uno a color. Esos usted los va, cuando haga su tarea, cuando haga ¿cómo se llama? Sus tareas, si quiere meter una página de presentación, usted puede poner el logo en medio, puede poner arriba su nombre, puede poner el nombre de la materia, el nombre del profesor, la ciudad, la iglesia, como usted guste, y abajo pone su nombre pues le pone tarea y su nombre y es una hoja de presentación para entregar la tarea y esa va enfrente de todas las demás hojas de su trabajo. Pues le mando los logos para que ustedes la usen para hacer sus tareas. También el día 11 de abril les mandé un link de Revelation Media y usted le daba clic a ese link y automáticamente te mandaba a la página de Revelation Media, que son los que hicieron la película del libro, versión moderna, versión, ¿cómo le llaman? Versión animada, de animación digital. La película es basada en este libro. Se llama El progreso del peregrino. Usted puede entrar ahí, solamente se registra, es gratuito y puede ver la película y ponerla al idioma, ya sea en inglés o en español, dependiendo como usted quiera. Usted puede ver la película y combinarla con el libro y le va a servir. De hecho hay otras versiones de la película basadas en este libro que usted las puede ver también. Están en YouTube, solamente pongan en YouTube película El progreso del peregrino y ahí te va a dar las versiones que hay. Entonces esta es la versión más nueva que han hecho. Miré que la subieron y miré que está gratis. Si usted la puede, inclusive si usted la quiere comprar, la puede comprar, que creo que ellos están vendiendo el libro también animado. Entonces usted lo puede comprar si usted gusta. Pero yo les recomiendo que vean esta película y vean las otras versiones y lean también el libro para que entren más al tema y se familiaricen un poquito más. Hay personas que cuando leen se imaginan, les gusta imaginarse lo que están leyendo, entonces esa es muy buena opción. Pero hay personas que les gusta leer y ver, entonces también es otra opción, entonces les puede servir. Entonces les dejé ese link para que vieran la película. Cualquier duda, pregunta, también pueden llamarme o escribirme. ¿Qué más? Déjenme ver si no se me pasa nada. Bueno, creo que hasta ahorita no. Entonces, ahí vamos. Bueno, hermano, entonces vamos a entrar a lo que es la primera clase, disciplinas espirituales. Amén. Quiero que vaya conmigo a un pasaje de la Biblia. Y este pasaje está en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que es uno de los pasajes claves que vamos a estar usando en esta clase. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, Dios nos pone un llamamiento, y ese llamamiento es crecer en la gracia del Señor, crecer en el conocimiento, y parte de las disciplinas espirituales en nuestras vidas son el crecimiento, el crecer, no quedarnos limitados a un nivel espiritual. Entonces, como ustedes ya entraron a una escuela bíblica, su nivel espiritual y su nivel de conocimiento de la palabra va a crecer. Usted no va a ser el mismo cristiano que era antes.
usted tiene que ir de crecimiento en crecimiento, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Entonces Dios nos manda que crezcamos en su gracia, en la gracia. Y lo que estamos haciendo con esos estudios bíblicos que usted ha tomado hasta el día de hoy es crecer, es alimentarse del Señor. Entonces anímese y busque del Señor. Entonces es importante que usted crezca, que crezcamos, porque eso nos da formación espiritual en nuestras vidas. Estamos siendo formados en nuestro carácter cuando estamos estudiando la formación espiritual. Pero también ahorita que estamos en la escuela bíblica, estamos siendo formados en lo que es lo académico, en lo que es el estudio bíblico. Nos están dando una formación, es lo que usted está recibiendo ahorita, o este tipo de formación espiritual en lo que es el conocimiento de la palabra. Pero también usted necesita tener una formación espiritual, porque no nada más es el orar y el ayunar. Hay más cosas de ejercicios espirituales que podemos hacer y que nos van a ayudar a utilizar más cosas para que nuestra vida espiritual crezca y tengamos un contacto más con el Señor. Amén. Entonces es importante. Entonces vamos a hacer una oración para comenzar esta clase y pedirle que el Señor bendiga cada uno de los temas que vamos a estar hablando durante estos 2 meses, empezando hoy a 13 de abril hasta el 1 de junio. Y en este viaje que vamos a tener por este medio, que sea Dios quien prospere esto, que sea Dios quien nos lleve a llevar esto de una manera más profesional y mejor para llegar a ustedes y a otras personas del mundo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, compartiendo con mis hermanos del Instituto Bíblico News esta clase de disciplinas espirituales. Te pido que los bendigas, te pido que los llenes de su gracia, te pido que los llenes de tu Espíritu Santo, porque tú eres quien bendice sus vidas, Padre. Tú los llevas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, como dice tu palabra. Y estamos aquí agradecidos contigo, porque en ti, Señor, tenemos la victoria y porque en ti somos más que vencedores y más que victoriosos, Padre. Muchas gracias por este tiempo que nos das de estar aquí en tu santa presencia, aprendiendo más de ti. Pido que ayudes a mis hermanos a que puedan aprender y que se les haga fácil esta manera, la cual estamos trabajando para la gloria y la honra de tu santísimo nombre. Muchas gracias, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a empezar y déjenme nomás mover esto, ponerlo en otra parte porque estoy en un lugar muy chico y necesito más espacio. Y vamos a estar entrando a lo que es la clase de disciplinas espirituales el día de hoy, así que prepárese para todo lo que traemos en este día. Entonces ya sabe, cualquier pregunta, ya sabe cómo puede hacérmela, ya sabe que puede escribirme rápido en el ¿cómo se llama? En el Google Classroom, o enviar un correo electrónico o llamarnos por teléfono, que es la manera de acercarnos un poquito más. Amén. Muy bien. Déjeme buscar algo que apunté por aquí. Y ahorita continuamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está, Señor? Muy bien. Ok. Entonces entramos a la primera parte de este libro que vamos a estar compartiendo. Entonces, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Esa es la primera pregunta que entramos el día de hoy. ¿Qué son las disciplinas espirituales? Como lo dije hace un momento, las disciplinas espirituales tienen que ver con el desarrollo del carácter cristiano. Nos van a ayudar a que nuestro carácter como cristiano vayamos avanzando en esta vida, vayamos madurando en esta vida. Nos ayude a que nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, como líder, como ministro o como cristiano, vayamos de gloria en gloria y no nos quedemos estancados nada más siendo bebés espirituales. No, tenemos que llegar a un crecimiento. El apóstol Pablo dice en la Biblia que ya dejemos de tomar leche, que empecemos a buscar la carne. Entonces,
las disciplinas espirituales, la formación espiritual nos va a ayudar a que lleguemos a esos niveles de comunicación y de intimidad con Dios, pero más que todo también a darnos esa formación espiritual que necesitamos. Porque mire, la verdad ahorita mucha gente que yo conozco no está formada espiritualmente. Ellos creen que solamente con ayunar, orar y reprender demonios es suficiente, pero no todo eso es la vida cristiana. Eso forma parte de la vida cristiana, pero no es toda la vida cristiana. La vida cristiana es eso y muchas cosas más. Entonces es importante que entendamos este punto y consideremos, discúlpenme, y de consideremos cada uno de estos puntos que vamos a estar hablando. Amén. Entonces entramos a esta segunda parte. Y en esta segunda parte, quiero que vean una cosa importante. La pregunta es, ¿qué es la formación espiritual? Y cuando estábamos hablando del libro de Bunyan, permítame poquito, cuando estamos hablando del libro de Bunyan, Bunyan empieza a hablarnos del caminar cristiano. Bunyan empieza a hablarnos de la necesidad de caminar y avanzar. Y de que cada día que estamos pasando en la vida van a venir cosas a nuestras vidas espirituales, van a venir problemas, van a venir situaciones, pero tenemos que luchar por llegar a la meta, tenemos que luchar por llegar y soltar las cargas y todo lo que nos está afectando, porque hay que llegar a la meta en el Señor. Entonces, Bunyan en su libro El Progreso del Peregrino nos da un ejemplo de lo que es el crecimiento cristiano. Nos da el ejemplo de lo que es quitarte todas las cosas que te estorban para avanzar. Ahora el apóstol Pablo también nos habla de un punto bien interesante. Dice, porque yo me quito todo y desecho todo lo que me estorba para avanzar. Entonces es importante que veamos lo que el apóstol Pablo dice. Dice que él desecha todo para alcanzar. Y pone de ejemplo cuando un corredor iba a correr en las carreras, él pone el ejemplo ese. Dice, yo me mantengo firme en disciplina para poder alcanzar esa carrera. Y luego pone de ejemplo a los atletas. Dice, los atletas se abstienen de todo para ganarse una corona corruptible que se va a echar a perder. Pero dice, nosotros debemos de prepararnos y desechar lo que no nos ayuda en nuestras vidas, pero para ganar una corona incorruptible. Y esa es parte de lo que habla el tema de las disciplinas espirituales y la formación espiritual. Llegar a nuestra meta que Dios tiene preparado para nosotros, absteniéndonos de cosas que no nos van a servir. Como lo dice el autor Juan Bunyan en su libro El Progreso del Peregrino, que les va a ayudar bastante todo lo que vamos a estar mirando durante toda esta clase. Amén. Aleluya. Sé que te está gozando como me estoy gozando también yo. Vamos a emprender este viaje juntos. Un viaje de fe. Esa es nuestra meta final, es el crecimiento en Cristo. Y como leímos el pasaje de 2 de Pedro 3:18, que dice que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria y la honra hasta la eternidad. Amén. Y luego dice, vamos a aprender lo que significa el ser transformados por Dios a su imagen, de modo que podamos hacer su voluntad con amor y alegría. Algo así habla el hermano Teja en su libro Formación Espiritual, que es el que estamos viendo también, que los puse a un lado pero se me cayeron. Aquí está y vamos a estar viendo durante todo ese tiempo eso. Ahora, quiero comenzar lo que dijo un autor llamado Juan M. Castillo. Lo leí y me llamó la atención lo que él opinaba sobre el tema de la disciplina espiritual o la formación espiritual dentro de la iglesia. Y me llamó la atención lo que él dijo. Dice, y lo escribí aquí, se los voy a leer textualmente lo que él dice. Él dice en su libro Espiritualidad para Insatisfechos, cuenta esta experiencia. Dice que él fue a buscar a una librería secular, no cristiana, libros que hablaran sobre el tema de la espiritualidad. Dice que para sorpresa de él, todos los libros concernientes al tema de la espiritualidad estaban en el estante de los libros de esoterismo, espiritismo y ocultismo, ocultismo. Entonces, él se llenó de sorpresa porque él estaba buscando
a ver qué libros en una librería secular hablaban del tema de Dios o de la vida espiritual o de la espiritualidad. Y cuando él pregunta, lo envían a un lugar donde están todos los libros supuestamente espirituales. Y él se encontró que había puros libros de esoterismo, puros libros de brujería, ocultismo y qué más, espiritismo. Y pues él se quedó decepcionado porque dice, vas a una librería y quieres buscar cosas de Dios o cosas de fe o del espíritu. Y lo que te encuentras son ese tipo de cosas. Y es la verdad, hermanos. Ahorita la humanidad que estamos viviendo nosotros aquí, algunos no están interesados en las cosas espirituales, están interesados más en sus negocios, en su vida, son más ególatras o el egoísmo en sus vidas y no les interesa mucho las necesidades espirituales o las necesidades físicas de otros, ¿me entiende? Entonces es importante que nosotros consideremos este punto y lo importante de la espiritualidad. Entonces este hermano, que es un escritor de varios temas y que escribe este libro que se llama Espiritualidad para Insatisfechos, él descubrió esto y pues se dio cuenta de que no había nada en lo secular que hablara de Dios. Y lo que descubrió es que lo que había estaba dentro de un lugar donde no era para él. O sea, dentro del esoterismo, dentro del espiritismo, dentro del ocultismo. Y así es el mundo, revuelve lo espiritual de Dios con lo espiritual del ocultismo, que no tiene nada que ver con Dios. Entonces, es interesante esta observación de esta persona, porque nos hace ver la necesidad espiritual que tiene este mundo por la ignorancia de las cosas espirituales y la ignorancia de la formación espiritual que se necesita. Amén. Entonces, sí es importante que consideremos este dato. Ahora, el autor sigue comentando esto. Si queremos encontrar algo sobre el tema de la espiritualidad cristiana, no nos sorprenda que no haya o que estén junto a los temas antes mencionados. Por otro lado, menciona que existe una fiebre de interés sobre estos temas, pero la mayoría rechazan los temas espirituales que tienen que ver con Dios o la Biblia. Qué interesante esta observación también de este autor. La gente cuando está interesada en lo espiritual o cualquier tema que tenga que ver con lo espiritual, busca el esoterismo o busca la brujería o busca el ocultismo o el espiritismo, pero no buscan la verdadera fuente de la espiritualidad, en este caso Dios y su Biblia, más bien Dios y su palabra, la Biblia. Entonces es importante que consideremos esto, porque si nosotros como cristianos promovemos y actuamos en la vida espiritual, necesitamos vivir eso de una manera más entregada, de una manera más metida con el Señor, para que la gente sepa que Dios es quien tiene el control y que mueve todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a ello? Gloria a Dios, ¿verdad? Cuando estamos hablando también del punto de la espiritualidad y hablamos de lo que habla John Bunyan y de lo que habla Gary Teja en sus libros, es importante que consideremos estos 3 puntos que les voy a estar hablando ahorita. Y el primero dice, no se trata de una tarea fácil, ni de algo que podamos hacer sin que alguien nos guíe. Y esa guianza que tenemos es la palabra de Dios y es el Espíritu Santo que nos va a ayudar a ser mejores cristianos. El punto número 2 dice, es un viaje que puede emprenderse solo aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo. No cualquiera puede entrar a hablar de las disciplinas espirituales si no ha nacido de nuevo, si no es un cristiano. Puede haber personas que simpaticen con Dios o simpaticen con el cristianismo, pero no han nacido de nuevo. Entonces, esto es dado nada más para los hijos de Dios, los que han sido convertidos, porque son los que van a crecer y desarrollarse en su vida espiritual. Amén. Y el punto número 3 dice que la disciplina espiritual es la esencia de la espiritualidad, es la esencia de la espiritualidad del cristiano, porque eso nos va a ayudar a crecer, a desarrollarnos y a ser mejores. Por eso es importante que consideremos estos puntos que hemos estado hablando, hermanos, hermanas, porque nos va a ayudar a avanzar. Entonces, ahorita solamente es la introducción, estamos hablando un poquito sobre los libros, un poquito sobre los temas que estamos hablando y un poquito sobre lo que es la espiritualidad y cómo mucha gente lo confunde con otras cosas. Amén.
Muy bien. Debemos concentrarnos juntos y aprender juntos sobre el tema de Dios y de la espiritualidad y lo que significa ser formados espiritualmente con miras a nuestro destino eterno, pero también aquí en la tierra, porque todavía estamos aquí en la tierra. No nos hemos muerto, estamos vivos y aquí en esta tierra tenemos que crecer espiritualmente porque nos va a preparar para la eternidad cuando lleguemos con el Señor en el tiempo que Dios nos llame. Entonces es importante mantenernos. ¿Usted se ha dado cuenta que muchos cristianos empiezan bien? O muchos ministros están bien, pero de repente pasa en sus vidas una prueba o alguna situación o algún problema y luego se le bajan los ánimos o ya no quiere avanzar o ya no quiere seguir siendo cristiano. Entonces es importante que esas áreas espirituales o esas áreas de nuestras vidas sean fortalecidas para poder vencer cualquier obstáculo, cualquier problema que se nos enfrente o que nos confronte. Por eso las disciplinas espirituales nos van a ayudar a crecer y a desarrollar nuestro carácter cristiano, que es la formación de Cristo, perdón, dentro de nosotros. Entonces, por eso es importante que consideramos. Entonces, esta clase nos va a ayudar a todo eso, hermanos. Y nos va a tener firmes a poder crecer más, para poder servir mejor, para poder ser mejores estudiantes, pero también para tener una mejor comunión con Dios y poder enfrentar todo lo que venga en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a ello? Gloria a Dios. Muy bien, entonces avanzamos. Ya sabe que cualquier pregunta, cualquier duda que tenga, háganosla saber por los medios mencionados como correo electrónico, aquí en el Classroom o una llamada por teléfono y estamos listos para atender lo que usted necesita. Amén, hermanos, hermanas. Muy bien. Ok. Entonces vamos a continuar hablando un poquito sobre historia. ¿Cómo empiezan las disciplinas espirituales o cuál es parte de la historia dentro de la iglesia de las disciplinas espirituales? Y aquí tengo unas notas que traje escritas en este papel que voy a ver si los puedo hacer llegar, pero lo he estado trabajando para que ustedes tengan algo ahí también. Que mucha información pues viene en el libro, pero parte de la historia es importante que ustedes la conozcan, cómo comenzó o cómo se dio. Bueno, las disciplinas espirituales, o sí, no empezaron. Las disciplinas espirituales, o lo que se le conoce como, ¿qué le podría decir? Lo que se conoce como disciplina espiritual, no comienzan en la iglesia. Lo más cerca que tenemos nosotros de las disciplinas espirituales históricas comienzan con el pueblo de Israel, con los israelitas, con los judíos. Con ellos comienzan las disciplinas espirituales. Porque Dios trató con ellos. Dios escogió un pueblo que fuera para Él. Un pueblo donde Él lo estaba formando y un pueblo que le iba a pertenecer solamente a Él. Por eso Dios liberta al pueblo de Israel de Egipto. Lo sacó, pero mucho más antes sacó a Abraham de su tierra y de su parentela y lo llamó y lo apartó y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a enviar. Porque el plan de Dios era levantar un pueblo y escoger un pueblo que fuera para Él y hacerlo a su manera para que este pueblo sirviera de bendición a los demás pueblos o naciones de la tierra. Entonces Dios levantó a Israel, al pueblo de Israel, con el propósito de que fueran diferentes a las demás naciones y fueran la luz para las naciones. Pero Israel en su proceso le falla al Señor. Usted puede leerlo, ahí está en la Biblia, como todas las veces que Israel le falló al Señor. Y cada vez que Israel le fallaba al Señor, Dios tenía un remanente fiel. Perdón por ese movimiento. Dios tenía un remanente fiel en el cual Dios iba a salvar a la humanidad. Entonces ese remanente fiel Dios lo apartaba para que se guardaran para Él. Y ahí está la clave, la palabra guardarse para Él. Y cuando Dios permitía que Israel se guardara, Dios le imponía leyes. Esas leyes eran reglas que ellos tenían que utilizar para tener una disciplina espiritual con el Señor. Ahora, no únicamente el pueblo de Israel tenía las disciplinas espirituales
o se apartaba para Dios, sino había otros pueblos que hacían lo mismo, pero no para el Dios verdadero o el Dios de Israel, sino para sus propios dioses. Entonces, aquí hay algo bien interesante que yo quisiera compartirles. Y estaban unos que se llamaban a ver, déjenme decir, aquí tenía el nombre, nomás que se me perdió, discúlpenme por ello. Los esenios. Los esenios fueron unas personas que se apartaron en el tiempo de Jesucristo. En los tiempos de Jesucristo se apartaron para no contaminarse con lo que estaba pasando alrededor de Israel. Acuérdense que Israel en los tiempos de Jesús fueron conquistados por los romanos, pero tenía la influencia de los griegos. Entonces había griegos, había romanos, estaban los hebreos y otras culturas que llegaban en ese tiempo para algunos para negociar, algunos para hacer viajes de placer o negocios. Y pero había una entrada para diferentes tipos de religiones o filosofías. Entonces, durante esa época, Dios la utilizó esas oportunidades de ese movimiento para que también naciera la iglesia. Y para que naciera la iglesia, el evangelio fuera predicado a muchos lugares, que en el futuro sirvió, por eso nos llegó el evangelio hasta acá a nosotros. Pero lo que yo quiero destacar de este punto en la historia es que los esenios fueron unas personas que se apartaron, una comunidad que se apartó, una comunidad que no se quiso revolver con la política de ese tiempo, una comunidad que miró que Israel se había alejado de Dios y estos esenios se apartaron. Algo parecido y semejante cuando Dios habla del remanente que Él aparta acá unos siglos más antes en la Biblia. Entonces los esenios quisieron hacer algo parecido, se apartaron aparentemente para Dios. Ellos vivían en unas cuevas que se llamaban las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto. Entonces ahí, de hecho, ahí descubrieron los rollos del Mar Muerto, tienen que ver con el Qumran, las cuevas de Qumran o Qumran, y ahí se habla de la historia de los esenios. Esos lugares ahora en la actualidad existen allá en Jerusalén. Y ahí, si usted ve fotos de Jerusalén y ve lo que es el Mar Muerto, ahí se va a encontrar al lado, creo que es al lado derecho, se va a encontrar las ruinas que existen de los esenios que vivían ahí. Entonces, era esa comunidad o ese grupo que se reunieron y se apartaron de Israel para vivir una vida apartada. Y no querían en muchas cosas, aparentemente no podían, no podían tener mujeres ahí. Es una historia muy larga y muy profunda, yo no quiero tocarla toda completamente en esta clase, pero quiero hablarles de esta comunidad en cierta manera que se apartaban, ellos decían que se apartaban para Dios. Entonces es importante considerar esto. Después de los esenios entraron otros grupos. Estos grupos también hablaban de apartarse. Eran dos. Hablaban de apartarse para Dios y de apartarse pues para hacer, ¿cómo se llama? Otra cosa, pues. Pero esto entró en el tiempo ya de la iglesia primitiva. Ya estamos hablando de unos años después, que se le llamó el periodo del monasticismo, que también al igual que los esenios, ellos se apartaron, pero estos fueron un paso más. Los esenios vivían en las cuevas de la comunidad de Munram y ahí ellos estaban haciendo sus cosas, pero los monásticos fueron los que inventaron los monasterios. Y eso ya viene después de la historia de la iglesia, después de Constantino. Muchos de ellos no estuvieron de acuerdo con Constantino y se alejaron y se fueron se apartaron de lo que fue Constantinopla y ahí empezaron sus monasterios. De ahí salió lo que ahora conocemos como monasterio, donde muchos curas, sacerdotes de la iglesia católica se apartaron ahí para el servicio para Dios o prepararse, etcétera. Pero en un principio no tenía nada que ver con el catolicismo romano que conocemos el día de hoy, sino que en ese tiempo pues eran cristianos que hacían eso, que no quisieron revolverse o que no quisieron
formar mezcla de las cosas que estaban pasando. Entonces, una situación bien interesante. Si usted se va a la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que cuando Constantino dio la orden de que no persiguieran la iglesia y hizo una sola religión y un solo estado, Constantino, yo me imagino que muchos cristianos no quisieron entrar en el juego de Constantino, porque quizás no estaban de acuerdo, porque sabemos que Constantino revolvió muchas cosas. Pero, ¿qué pasó con ese grupo que no quiso estar de acuerdo con Constantino? Muchos se fueron de ese lugar, no se quedaron ahí, algunos se fueron a los monasterios, otros quién sabe dónde se fueron, no hay historia sobre de ellos. Quizás emigraron a otros países y trajeron la palabra, porque acuérdense que muchos emigraron para evangelizar y predicar la palabra en otros lugares, entonces posiblemente se fueron a predicar a otros lugares, y otros se añadieron a lo que Constantino estaba haciendo, donde paró la persecución cristiana, pero también impuso la nueva religión de Constantino y el nuevo estado de Constantino, que se llamó Constantinopla. Entonces, está interesante todo este punto, pero lo que yo quiero decirles de estos puntos es que de ahí viene lo que conocemos como los monasterios, o también lo que se conoce como el monasticismo, que era una forma también de disciplinas espirituales para los líderes y ministros de aquellos años. Entonces, a eso se le llama las disciplinas espirituales históricas, que vamos a estar hablando un poquito más de ellas más adelante. Pero quiero que vean un poquito la historia para que lo tengan, un poquito más en su información. Otra forma también fue el ascetismo, los ascetas. Los ascetas, acuérdense, el ascetismo, el monasticismo y los esenios se fueron a los extremos, se apartaron. Pero los esenios no creían en la relación con las mujeres, las relaciones sexuales. Entonces el ascetismo también, el monasticismo también. Entonces es interesante de que después la Iglesia Católica tome esto y se lo aplique para sus vidas. Ahora, no quiero decir yo que tengamos que hacer eso. No vaya a malinterpretarme. El punto aquí de lo que yo quiero decir es la forma de las disciplinas que son las importantes. Ahora, eso es lo que históricamente podemos rescatar y sacar. Pero hablamos de la base. La base principal viene de los judíos. Ahora, como les dije hace un momento, no únicamente la iglesia y no únicamente los judíos practicaban las disciplinas espirituales, también las practicaban en su manera y a su forma otros lugares como los egipcios, otras tribus diferentes, otros países, pero a su forma. Pero siempre ha existido dentro de las religiones mundiales una forma de adorar a Dios o a sus dioses, o una forma de hacer disciplinas espirituales a sus dioses o sus cultos. Entonces es importante que consideremos esto, hermanos, porque nos va a ayudar a entender más los puntos que estamos tratando. Pero ¿cómo podemos aplicar esto a la iglesia hoy en la actualidad? Necesitamos que nuestras vidas sean formadas en lo espiritual y conocer la verdad y conocer más cosas que nos van a servir para crecer en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por esos amenes. Hasta acá se escuchan. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a entrar a este primer punto de lo que dice el libro. Y el autor Teja, nos empieza a ilustrar lo que es la disciplina espiritual, nos las ilustra con diferentes cosas. La primera que vamos a encontrar es el transatlántico, o sea, un barco. Y habla de que siempre en la vida hay que planearse. Entonces, la vida espiritual se tiene que hacer planeación. En la vida espiritual tenemos que tener una disciplina, una planeación para crecer espiritualmente. Eso es un buen hábito. Un mal hábito sería no orar, o orar un día sí y un día no, o leer la palabra cada mes. Entonces, eso serían malos hábitos, o simplemente no orar, o simplemente levantarnos en las mañanas y irnos a trabajar y no orar, o no acordarnos de Dios,
o no buscar la presencia de Dios. Entonces es importante de cómo existen malos hábitos en nuestras vidas, no únicamente en el área espiritual, sino otros malos hábitos, también hay buenos hábitos. Y el de la vida espiritual es un buen hábito que tenemos que empezar a cultivarlo dentro de nuestras vidas. Así como cualquier otro buen hábito, un hábitos de salud que son importantes e interesantes. Por ejemplo, ahorita hablando del COVID-19 o el coronavirus, nos están dando reglas de sanidad o reglas de, sí, de sanidad, de limpieza, para no contraer el virus. Nos dicen quédate en tu casa, utiliza guantes, ponte un cubreboca, protégete, no hagas esto, no hagas lo otro. Si sales a comprar algo, pues ponte guantes, ponte un cubreboca, ve cubierto para que no te vaya a pegar el virus. Esos son buenos consejos. Eso es en cierta manera, eso es una disciplina. Pero el problema es quitar el hábito malo de salir a hacer las cosas nomás y no desinfectar, etcétera. Ese sería el mal hábito y por ese mal hábito somos contagiados. Pero un buen hábito sería escuchar lo que nos están diciendo, ponerlo en práctica y hacerlo una disciplina en nuestras vidas. Ese es el buen hábito y va a formar una buena disciplina. Es un ejemplo para hablar de este punto que estamos hablando. Por ejemplo, dicen autores que para que formemos un buen hábito, tenemos que estar haciéndolo por 20 días diario, por 20 días, para que se forme el hábito. Igualmente, para quitar un mal hábito en nuestras vidas, tenemos que dejar de hacerlo o usarlo por 20 días aproximadamente para que no venga a afectarnos nuestras vidas y quitar ese mal hábito de nosotros. Entonces es interesante que entendamos este punto porque nos va a ayudar a ser mejores personas y a ser mejores cristianos. Entonces, ¿quieres quitar un mal hábito en tu vida? Ya sabes, empieza. Y si quieres crear un nuevo hábito en tu vida, ya sabes, también comienza y pega de duro por 20 días y vas a ver cambios bien interesantes. Amén. Entonces, lo que el autor dice, el autor Teja dice en su libro, en el capítulo 1, que tenemos que tener en cuenta que hay que planear ese buen hábito, hay que planear esa disciplina para llegar a la meta donde queremos llegar. Y claro que nuestra meta es espiritual. Y él lo pone, lo ejemplifica con un transatlántico. Fíjese lo que dice. El transatlántico planifica navegar desde Nueva York al Caribe, para luego cruzar el canal de Panamá y subir la costa oeste de Estados Unidos. El capitán tiene la responsabilidad de guiar este barco en esta travesía interoceánica. Por supuesto que no podrá hacerlo sin contar con los mapas que lo guíen. Ningún capitán en su sano juicio saldría sin el correspondiente conjunto de mapas. Qué interesante. Entonces, lo primero que vemos aquí es que este capitán sale o empieza este viaje utilizando un mapa. Planea navegar a cierto lugar, pero tiene que usar los mapas. Los mapas le van a ayudar a que no se pierda, a encontrar la dirección correcta. Pero también, mire, dice que esos mapas, dice, ningún capitán en su sano juicio saldría sin el correspondiente conjunto de mapas, entre los cuales se incluyen mapas de las corrientes marinas. O sea que le está ayudando a que lo está guiando para con los problemas que se le acerquen en el caminar o durante el viaje, él sepa a lo que va a enfrentarse. Y es lo que hace la Biblia. La Biblia te dice, van a venir estas cosas o van a venir estos problemas a tu vida espiritual o en tu vida cristiana o en tu caminar en esta vida. Entonces tú tienes que saber cómo confrontarnos. Por eso el Señor nos da su palabra, que es nuestro mapa y nuestro guía. Pero también al hablar de la disciplina espiritual nos van a ayudar a cómo confrontar cada una de esas cosas y a ser mejores cristianos y estar más fuertes para la gloria de Dios. Otra cosa que añade aquí dice, estos cruceros están además conectados vía satélite con un sistema de posición global GPS, el cual transmite la posición del barco en función de los mapas existentes, del modo que el capitán pueda ver en cada momento en qué lugar del alta mar se encuentran. Dice que antiguamente se usaba el compás sobre un mapa y se utilizaban las estrellas como alguna referencia
para saber dónde se encontraban. Entonces, es interesante cómo ilustra el hermano Gary Teja en el libro de formación espiritual, cómo nos ilustra lo que es el viaje espiritual en esta tierra y cómo disciplinarnos para poder lograr muchas cosas y seguir las reglas o seguir el mapa, en este caso la Biblia, que es nuestra regla de fe y de conducta para poder avanzar y avanzar en el Señor. Amén. El segundo que pone aquí lo pone también ¿cómo se llama? Como un avión para hacer un viaje. Acuérdense, cuando vamos a los aeropuertos, usted va a ver un montón aparte de que hay un montón de fila, va a mirar un montón de vigilancia y se acrecentó más cuando pasó la situación del 9/11 allá en las Torres Gemelas de Nueva York. Entonces, pero encontramos todos esos detalles que están ahí. Entonces, es importante que consideremos esto porque nos da una enseñanza. Entonces, un avión antes de salir, hay medidas de seguridad que tienen que atravesar para poder entrar al avión las personas. Pero también, antes de que un avión despegue y vaya a un destino, se tiene que cuidar también todo lo que es referente al avión. Se tiene que cuidar lo que tiene que ver con el motor, lo que tiene que ver con los viajes, información que se tiene que dar escrita, que dejan los pilotos. Entonces, el autor da mucha referencia a eso, al igual que la referencia cuando nos habla del barco. Entonces, por ejemplo, al abordar un avión, dice, ya sea que vayamos a un estado o un país, dice que crucemos el océano, sencillamente ponemos nuestro equipaje en los compartimentos dentro del avión. Nos sentamos, nos ponemos el cinturón de seguridad y esperamos que el momento que el avión despegue. Dice, pero sin embargo, ya antes de que llegáramos al aeropuerto, la aerolínea había hecho una extensa y detallada revisión de cada cosa. El avión tenía que haber pasado por varias series de revisiones y verificaciones antes de salir, obvio, del aeropuerto. Entonces tenía que checar si las ruedas estaban bien, si las alas estaban bien, si tenía suficiente gasolina o combustible para avión, revisar que todo lo hidráulico funcionara. El piloto tenía que hacer su plan de vuelo, preguntar si había buen tiempo antes de salir, ver los mapas, la ruta que iba a seguir, un montón de cosas para que el viaje se hiciera de una manera perfecta y ellos pudieran llegar a su destino. Igualmente en la vida cristiana, en la vida espiritual, tenemos, antes de hacer las cosas, hay que buscar al Señor, hay que orar. No podemos lanzarnos así nomás de sopetón. Decían por allá, no hay que lanzarnos como el Borras, ¿verdad? Que nomás se lanzaba y hacía las cosas sin pensar. Igual que el apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro, medio intrépido, medio aventado, y cada vez que lo hacía el pobre metía la pata, como dicen los jóvenes vulgarmente, la regaba el pobre. Entonces, tenemos que entender que las cosas no las podemos hacer a la aventura o a la y se va. Eso es parte de la formación de nuestro carácter y nuestra vida espiritual. No podemos hacer las cosas movidos por la emoción nada más. O no podemos hacer las cosas nada más al aventón. Dentro de la vida espiritual tenemos que planear. Dentro de la vida espiritual tenemos que prepararnos. No nomás hacer las cosas así. Entonces, es importante, hermanos, que consideremos esto. ¿Cuántos dicen amén? Quizás alguno que otro por ahí el Señor le esté hablando. Entendamos este punto. Amén. Gloria al Señor. Entonces continuamos. La siguiente ilustración que nos pone el autor Gary Teja en el libro Formación Espiritual habla de cuando se construye una casa. Habla de todo lo que se tiene que seguir. Y el arquitecto que diseña los planos dice, estos planos le indicarán dónde poner las vigas, a qué distancia estas deben ir, dónde instalar el sistema eléctrico, el agua potable, la calefacción, el aire acondicionado, si la casa va a construirse en una zona de huracanes, deberá construirse de cierta manera y que sea un lugar de protección. Después vienen los inspectores a revisar cada una de las cosas para la construcción de casa. Entonces, todo en esta vida tiene que tener cierta revisión. Todo en esta vida, lo que hagamos o que construyamos, tiene que estar bien construido y tener buenas cosas
buenos materiales, buenas cosas de calidad para que se pueda construir una buena casa. Porque si usted construye algo ahí nomás, pues se le va a derrumbar. Recordemos la historia de la Biblia, del hombre sabio y el hombre necio que el Señor Jesús cuenta en la parábola, ¿no? El hombre sabio edifica su casa sobre la roca y el necio la edifica sobre la arena. Entonces cuando viene el mar, tumba la que estaba nada más puesta sobre la arena, pero la que estaba en la roca queda firme y no es destruida, no cae, como en la historia de los cochinitos o de los tres puerquitos, que uno construye su casa de paja, otro de madera y el otro de ladrillos. Y viene el lobo y quiere comérselos y pues llega y quiere destruir la casa de paja y sopla y la tumba. Y luego el de madera también, pero cuando llega a la de ladrillo, pues no pudo derrumbarla, porque tenía buenos cimientos, porque tenía buena fuerza. Entonces, igualmente en la vida espiritual, venga lo que venga, no nos tumba. Amén. También otra anécdota que nos pone aquí el autor, habla del aspirante físico y a ser físico, un aspirante a ser físico. Dice que comienza con programas de largos años de preparación antes de ocupar su puesto como un físico. Dice que tiene que aprender aritmética, la tabla numérica, los logaritmos, aprender física, la teoría de la relatividad, física cuántica, y todo para llegar a hacer lo que quiere hacer. Entonces dice, si una persona no se prepara en todo eso, entonces ¿cómo va a llamarse un qué? Físico. Tienes que pasar por el proceso. Igualmente en la vida cristiana, en la vida espiritual, no podemos llegar a ser doctores de la Biblia o ser profesores de la Biblia si no conocemos la palabra de Dios, si no pasamos por un proceso dentro de la palabra de Dios y procesos en nuestras vidas. Un cristiano firme, un cristiano maduro, nos vamos a dar cuenta que lo es por lo que ha vivido, por lo que le ha pasado en la vida. Pero no nos va a ayudar a nosotros escuchar sus derrotas, sino que lo que nos va a ayudar a nosotros es escuchar sus victorias. De dónde Dios lo saca, de dónde Dios lo levanta y dónde Dios lo ha puesto y todo lo que ha pasado para poder llegar a ese lugar donde Dios lo ha puesto. Entonces es importante que consideremos estos puntos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ahí nos pone otro ejemplo, el del nadador. Un nadador para poder llegar a las Olimpiadas tiene que pasar también su proceso. Tiene que pasar también pruebas de natación, pruebas de velocidad. Tiene que pasar diferentes ejercicios como los nadadores. Tiene que aprenderse y practicar todas las posiciones de nado. No nada más es aventarte al agua y nadar como perrito y ya soy un nadador. No. O aventarte al muertito y ya eres un buen nadador. No. Es saber nadar en todas las áreas y saber nadar y hacer todos los ejercicios. Eso es lo que te hace un nadador. Y saber aumentar la velocidad en el nado para poder llegar a ser atleta en lo que es el nado. Y saber cómo caer cuando te avientas clavados, saber cómo estar nadando abajo y arriba, flotar, etcétera. Hay muchas cosas bien interesantes. También habla de los soldados. Un soldado dice, va a la batalla. Fíjese qué interesante lo que dice aquí. Tiene que revisar su arma, poner su casco, su chaleco antibalas y todo el equipo que se requiere para la supervivencia. Dice, en la actualidad el soldado profesional necesita incluso hasta lentes infrarrojos para la actividad nocturna y el avanzado sistema de comunicaciones. Un soldado no va a ir a la guerra si no tiene el equipo apropiado. Tiene que estar entrenado. Tiene que estar entrenado en lo físico, tener una buena, ¿cómo se llama? Formación física para poder resistir cualquier problema, cualquier situación. Tiene que estar formado en lo que es lucha cuerpo a cuerpo, por si tiene que estar luchando en una pelea cuerpo a cuerpo. Tiene que estar preparado en las armas y saber manejar todo tipo de armas para poder luchar. Pero también tiene que estar preparado para sobrevivir
en medio de cualquier situación de ataque. Entonces, si se da cuenta, las formaciones que les dan a cada uno de lo que hemos estado hablando, y eso lo podemos aplicar a la vida espiritual. Cómo estar formados para combatir la guerra espiritual. Cómo estar formados para saber pelear, pero también si sufrimos un golpe inesperado, cómo levantarnos y seguir adelante. El hermano John Maxwell subió un video hace mucho que me llamó la atención. Y en ese libro, más bien en ese video, él habla, dice, cómo lidiar con un golpe bajo o con un golpe inesperado, un golpe que no te esperas. ¿Cómo lidiar con él? Porque no esperamos que nos lleguen situaciones en la vida, y ves que las situaciones en la vida nos llegan de sorpresa y no las esperamos. Como cristianos, aplicando la vida espiritual o la Biblia, la palabra de Dios, ¿cómo podemos sobrellevar esas situaciones que nos llegan de sorpresa? ¿Cómo podemos salir adelante? No nomás pasarlas, sino salir adelante y continuar y avanzar y no quedarnos atrapados en esa etapa que vivimos. O sea, tenemos que levantarnos y salir adelante. ¿Cómo le podemos hacer? Y me llamaba la atención lo que el hermano decía, porque el hermano decía, el golpe, y lo ilustraba con un boxeador, y hablaba de lo que habla de los golpes fantasmas. Los golpes fantasmas dentro del boxeo son golpes inesperados que tú no te esperas. Por ejemplo, puede estar un boxeador dándole duro al contrincante y le está pegando que los derechazos, el 1-2, el knockout, el uppercut, todos esos golpes, y todo le está yendo bien, pero de repente no espera que el otro le tire un gancho al hígado o le tire un derechazo izquierdazo o el 1-2. Eso fue un golpe sorpresa, eso fue un golpe fantasma que este boxeador no esperaba. Entonces, ese golpe que le dio el otro cuando le iba ganando, el contrincante, el golpe que le pega de defensa, ¡pum!, lo tumba a la lona. Ese era un golpe inesperado que él creía que estaba ganando a su adversario, pero el adversario le dio ese golpe que no se esperaba, y ese golpe que le dio lo llevó a la lona. Entonces, este hombre tiene que hacer una cosa: o se levanta rápido o se queda tirado. Y ahí le cuentan la cuenta de 10 y pierde la pelea. Pero el hermano John Maxwell dijo una palabra que muy sabia y que a mí me llamó la atención. Dijo, pueden llegarte a los golpes inesperados en la vida. Y cuando te llegue ese golpe inesperado y estés tirado en la lona, antes de que te levantes, tienes 10 segundos. En esos 10 segundos, espérate. Descansa. Y piensa rápido antes de levantarte y continuar con tu pelea. Piensa en qué cometí el error, en qué me descuidé para que este golpe inesperado me entrara y me tumbara. Entonces, es levantarte y después pelear. Pero no te abalances a continuar. Date un tiempo. Y luego te levantas y luego continúas. Por eso muchos boxeadores se levantan a la cuenta de 8. Ya están levantados para continuar con su pelea. Ya cuando el tiro fue un knockout, pues no se levantan ni a la cuenta de 10, se levantan casi a los 30, quizás hasta el minuto, porque fueron completamente noqueados. Pero antes de todo eso, nosotros tenemos que estar bien concentrados en el asunto de que tenemos que avanzar para el Señor. Tenemos que avanzar para Él. No hay que quedarnos estancados. Hay que buscar del Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza. Él es quien nos ayuda a avanzar y a continuar cada día y cada momento y cada instante. Amén, hermanos. Y eso es lo que tiene que ver con la preparación, como lo estamos hablando, en lo que es un atleta. No quedarnos así. Por eso les puse esa ilustración, porque me ministró lo que dijo el doctor John Maxwell. Y me llamó la atención y se me hizo muy interesante. Entonces, también cuando un cristiano comienza en las cosas espirituales, no tenemos que avanzar y querer hacer todo,
Porque la vida cristiana, la vida espiritual no es luego avanzar, predicar, querer ser ya un pastor. No, se lleva un proceso. Se lleva un proceso. No podemos ya rápido nacer en Cristo y luego ya estar dando testimonio, o nacer en Cristo y ya predicar. No, hay un proceso donde se tiene que madurar. Es igual que un bebé. Después, cuando la mamá está embarazada del bebé, hay un proceso. Ese proceso es de que el bebé se va desarrollando y va creciendo en el vientre. No le van a decir, hey bebé, ya vente, salte, vamos a jugar. No. O sea, hay un proceso en el embarazo de 9 meses que se tienen que cumplir. Se puede decir, ese tiempo de gestación para que nazca ese bebé. Y ya después de que ese bebé nace y ya está en el mundo, ya está en la tierra, hay otro proceso donde este bebé tiene que ir creciendo. No ha llegado a su estado de madurez. Llegó a un estado de madurez para salir del vientre de su mamá y nacer y salir a esta tierra. Pero hay otro proceso en esta tierra donde él tiene que crecer también, tiene que desarrollarse, tiene que aprender muchas cosas para después llegar a la edad adulta. Y después de llegar a la edad adulta, reproducirse y se hace responsable, etcétera, etcétera. Muchas cosas bien interesantes que Dios nos enseña en procesos de la vida, que nos van a ayudar a ser las personas que Dios quiere que seamos en esta vida y en esta tierra. Por eso es importante, hermanos, las disciplinas espirituales. Yo sé que esta clase le va a ser de bendición. Yo sé que esta clase, que ahorita apenas es de introducción, nos va a ayudar bastante a aprender mucho sobre la formación espiritual y la formación de nuestro carácter. Vamos a entrar al segundo punto. El segundo punto tiene que ver con la santificación. Y esa pues es parte también de este libro. Acuérdense que de este libro solamente estamos viendo ahorita el primer capítulo. Los capítulos no son muy largos, por eso las clases no van a ser clases largas, van a ser clases cortas. Pero ahorita hemos aprendido bastante. O sea, el tema de la santificación es el siguiente tema que vamos a estar tratando ahorita. Por eso no voy a darles break, porque no vamos a estar las 3 horas aquí. Ahorita nos estamos extendiendo un poco porque pues di la introducción, leímos el syllabus y estamos tratando cosas que son interesantes. Entonces yo sé que va a aprender bastante y vamos a estar cambiando de lugar y de área y metiendo cosas diferentes durante cada clase. Esta es la primera clase, no va a ser siempre así. Vamos a estar desarrollándonos un poquito más. Entonces entramos a lo que es la santificación y yo quiero que se haga la pregunta, ¿qué es la santificación? ¿Qué significa la Biblia cuando habla de la palabra santificación? La palabra santificación dentro de la Biblia es bien interesante porque habla de apartarte. Habla de apartarte para Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra y decimos, ¿sabes qué? Este instrumento musical está santificado para Dios. Supongamos una guitarra, una batería, un bajo. Está santificado, que está apartado únicamente para el uso dentro de la iglesia para adoración y alabanza al Señor. Entonces, cuando hablamos de que esos aparatos electrónicos con los cuales alabamos a Dios están apartados para su servicio para Él, eso quiere decir santificado. Para ponerlo en palabras más entendibles a nuestra cultura de la actualidad. Entonces, aquí habla el hermano Teja de la doctrina de la santificación. Dice que se destaca esta doctrina entre las varias doctrinas de la iglesia. Dice, la santificación es el proceso, déjame leerle esta parte que está en su libro. La santificación es el proceso de llegar a ser como Cristo, como Jesús. Al dirigirse al joven Timoteo, Pablo le habla de ser santificado. Él escribe, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 2:21. Entonces es interesante que nosotros, que estamos apartando el tiempo para Dios y apartando nuestras vidas para Dios en disciplina, aprendamos lo que dice este pasaje.
para estar apartados para el Señor. 2 Timoteo 2:21. Dice que si se limpia de esas cosas, vamos a ser que un vaso noble y santificado y útil para el servicio para Dios. Entonces, eso es importante para que nosotros vivamos esa vida espiritual. Otro comentario que viene aquí que me llamó la atención también, que se los quiero leer, de un maestro de la Biblia. Él escribe: Dios quiere transformarnos en vasos para causas nobles, hacernos santos a sus ojos. Este es el trabajo de la santificación, el proceso de llegar a ser santos y así servir al Maestro. ¿Cómo la ve? Está interesante, ¿verdad? Entonces, nosotros ocupamos en nuestras vidas este tiempo de santificación para Dios. ¿Por qué? Porque la santificación nos va a apartar. Y cada vez que nos tengamos ese tiempo de disciplina espiritual, es un tiempo santificado, es un tiempo sagrado, es un tiempo apartado para Dios. Si nosotros aprendemos esto, Dios nos va a bendecir. Muchas veces vivimos en un país donde la vida es así, mire, donde la vida va corriendo tan rápido que muchas veces ni la disfrutamos de lo rápido que da. Y también muchas veces es una vida tan llena de actividad, o sea, una vida tan dentro de activismo, nada más hablando de este país, pero muchas veces las iglesias caemos también en un activismo. No nos deja saborear la vida de nosotros, no nos deja saborear la vida, 1. 2, no nos deja saborear nuestra familia, y 3, no nos deja saborear nuestra comunión con Dios. Porque vivimos en un activismo, la iglesia cristiana está en un activismo. Ahora, yo me voy a atrever a decir esta palabra que quizás muchos me la tomen a mal, no sé. Me lo puede dejar en los comentarios ahí en el Classroom. Pero yo pienso que Dios permitió esto del coronavirus para que la iglesia nos saliéramos de las 4 paredes y recordarnos a los cristianos que el edificio no es la iglesia somos nosotros. Y que podemos predicar el evangelio por estos medios. Y que va a llegar a muchas personas en el mundo para que las personas escuchen la palabra de Dios, que no únicamente en la iglesia se debe predicar, sino también en otros lugares. Pero también nos da el tiempo de estar con la familia, nos da el tiempo de orar con la familia, nos da el tiempo de buscar la familia, nos da el tiempo de buscar los familiares y quizás tener contacto por teléfono con ellos. Yo creo que es un tiempo donde Dios está permitiendo este proceso de esta temporada para que busquemos más su rostro. Pero yo no sé cuál sea su opinión de usted personal. Solamente era algo que les quería compartir. Pero es muy importante. Entonces, cuando nosotros mantenemos esa comunión espiritual con el Señor y esa santidad en apartarnos para Él, Él va a bendecirnos. Mire, ahorita que estamos todos en nuestras casas y que me imagino que las personas si trabajan no han de trabajar las 8 horas completas por esta cuestión, o el que trabaja las 8 horas completas, pues gloria a Dios porque tienes un trabajo. Yo ahorita tengo un part-time y gracias a Dios el part-time de mi trabajo pues no me permite salir para afuera y todo lo puedo hacer aquí dentro de mi casa. Entonces tengo esa bendición de trabajar dentro de mi casa y es una bendición eso, porque gracias a Dios no tengo que salir y le agradezco a Dios por ello. Pero pienso en las personas que tienen que salir. Como también pienso en las personas que dicen, no te quedes en casa, quédate en casa, no salgas para que no te vayas a contagiar. Pero luego pienso y digo, ¿y qué de los que tienen que trabajar para darle alimentación a sus hijos, a su esposa? ¿Qué de los que tienen que ir a trabajar para sustentar sus gastos, que tienen que pagar su renta, sus carros, etcétera? Entonces, o pagar su casa, sus deudas, sus biles, como dicen aquí. Entonces, es interesante agarrarnos de la mano de Dios en esta situación y en estos tiempos, porque no es fácil decir, quédate en tu casa, pero tampoco no es fácil pensar no quedarnos en casa, ¿me entiende? Entonces, es interesante este punto y es para que pensemos, reflexionemos y dependamos y busquemos más de Dios en decisiones que tengamos que tomar o decisiones tan extremas como esta que les acabo de compartir. Entonces, ocupamos mantenernos en esa comunión con Dios, mantenernos en esa comunicación con Dios. Por eso el tiempo que apartemos en Dios, en santidad para Él y guardemos nuestras vidas, nuestros cuerpos en santidad para Dios, son importantes.
porque vamos a ser usados como un vaso para el Señor, así como lo está diciendo aquí. Entonces, la santidad, que es el apartarnos para Dios, más la disciplina espiritual, nos va a ayudar a ser mejores cristianos, mejores siervos, mejores líderes, mejores pastores, mejores predicadores, etcétera. Entonces es importante considerar todo esto. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Vamos a concluir por este día lo que es el primer capítulo de, de lo que es la clase de formación espiritual. Y pues espero me manden sus ejercicios o lo que han hecho ¿cómo se llama? De los, ay, se me fue el nombre, discúlpeme, estos resúmenes y su propia opinión personal de lo que está leyendo en este libro de las disciplinas espirituales. Ya sabe, cualquier pregunta, cualquier duda, llámeme. Próxima semana vamos a estar en el capítulo 2 de este libro. Déjenme leerle cómo se llama el capítulo 2 para que lo tenga bien presente y no se le olvide. Ahorita le digo. Capítulo 2 se llama Las bases bíblicas y teológicas de la formación espiritual, que seguro en este libro es la página 19. Me imagino que también ahí en su PDF que le envié. Búsquelo y léalo en esta semana, página 19, capítulo 2, nada más el capítulo 2. O si quiere leer todo el libro puede leerlo también. Si quiere regresarse al capítulo 1 y repasar un poco lo que leímos de este libro, puede regresarse y leerlo. O si quiere leer nomás el capítulo 2, o si no tiene nada que hacer pero de esta cuarentena causada por el COVID-19, pues mire, tiene 2 libros que puede leer y que le van a ayudar bastante para su clase el día de hoy. Bueno, hermanos y hermanas, me despido. Soy el hermano Felipe Guiza y espero que esta clase haya sido de bendición. Nos miramos la próxima semana. Nos miramos en el Classroom. Para cualquier pregunta que tenga usted, pueden escribirme al email, a los emails, al Classroom o llamarme por teléfono. Dios me lo bendiga. Seguimos en contacto. Bendiciones. Bye.